Que Dios te bendiga, que Dios te cura, que Dios te guarde en este hermoso jueves. Un día más, gracias al Señor. Acá estamos, firme en pie de guerra y en victoria, para la gloria de Dios. Un día más, feliz, bendecido. Adorando un ratito al Señor. Siempre es bueno adorarlo, exaltarlo y bendecir su nombre. A compartir una porcioncita de la palabra, la bendita palabra de Dios. Quiero compartirla y la voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el más bello entre millares y millares. Y el título está en el Evangelio de Lucas, capítulo 8, versículo 26 en adelante. La voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y es una parábola muy conocida, una palabra muy conocida. Dice que el endemoniado de Gadareno, habla la palabra, ¿no? Dice, y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que estaba en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito y, postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿cómo te llamas? Y él le dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él, y le rogaban que no los mandase al abismo. Y había allí un hato de cerdo que padecía en el monte, y le rogaron que los dejasen entrar en ellos, y les dio permiso. Y los demonios, saliendo del hombre, entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron, y yendo dieron aviso a la ciudad y por los campos, y salieron a ver lo que había sucedido, y vieron a Jesús, y hallaron al hombre de quien había salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo, y los que lo habían visto le contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió, y el hombre a quien había salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús le despidió diciendo: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Me gusta mucho la historia del Gadareno, ¿no?
la mujer de flujo de sangre, el centurión, el soldado que viene robándole por su hijo, que era un idólatra, la mujer samaritana, muchos cojos, mucha gente sanada de lepra, que fueron sanadas por Jesús. Ahí un segundo. Tú reinarás. Me gusta mucho, está contando la palabra, y dice que Jesús, apenas pisa Gadara, los demonios fueron atormentados por la presencia de Dios que estaba en Jesús, por la presencia del Espíritu Santo, que Él estaba inundado, rebalsaba de la presencia del Espíritu Santo, y que los demonios lo atormentaban, y vienen y se postran en sus pies rogándole que no los atormentara, porque la presencia de Dios va a atormentar a esos demonios. Por eso muchas veces vamos a un lugar, después que terminamos de orar, después que terminamos de estar en comunión con el Señor, y vemos que una persona por ahí no nos está queriendo, nos está odiando. Bueno, no es con lucha con carne ni sangre, dice la palabra, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las regiones celestes, contra huestes espirituales de maldad. Habla, la misma presencia, la misma unción va a atormentar a esos espíritus inmundos, y le rogaban. Miren lo que dice la palabra: lo ataban con cadena, andaba desnudo, comía dentro de los cementerios, nadie lo podía parar, era una legión de demonios, tenía como 2.000 a 6.000 demonios ese hombre. Que le dijo Jesús, no fue a preguntarle al chiquito ni a nada, fue al principal: ¿cómo te llamas? Le rogaban que mandasen a los cerdos. ¿Por qué está hablando de los cerdos? Porque eran animales impuros, son animales inmundos, según la palabra de Dios. Es algo de que está en la Biblia. Dios prohibía que comiera el hombre los cerdos, la carne de cerdo. Está prohibido en el Antiguo Testamento, los animales impuros y los animales puros. ¿Cuál fue el propósito del enemigo? Dice la palabra de Dios que Él vino a robar, a matar y a destruir. Ellos cumplen ese propósito, pero con los animales, con el hombre no lo pudieron hacer, porque ya Dios tenía un propósito en su vida. Ya Dios ya lo había predestinado. Era necesario que eso ocurriera para que todo el pueblo viera el poder de Dios glorificado en ese lugar, en esa ciudad de Gadara. Ya le dijeron, mándanos a los cerdos. Vino a robar, el diablo vino a robar, a matar y a destruir. Jesucristo dijo, pero yo he venido a que tengan vida y vida en abundancia. ¿Qué hicieron ellos? Le roban los hatos de cerdo. Se los matan y los destruyen porque se tiran por el precipicio y esos cerdos se mueren. Pero sí o sí, al morir esos cerdos, esos espíritus inmundos salen de ese lugar. No pueden habitar en el aire, sí o sí necesitan un cuerpo. Eso es para meditar. Sí o sí ellos después tenían que entrar en un lugar, sí o sí, porque no podían estar en el aire. Y vemos que la gente tuvo miedo porque vinieron a ver lo que pasaba. Ya el enemigo le había robado los animales, se los había destruido, lo había matado. Pero Jesucristo le vino a dar vida a esa persona que estaba muerta, atada a esa legión de demonios. Y me impacta mucho la historia del Gadareno. Me impacta mucho porque estando en su cabales, en su lucidez ya, postrado a los pies de Jesús, quería seguirlo. Y Jesús le habla y le dice, ve y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios hoy contigo. Ve y cuéntale a los tuyos, le está diciendo. Ve y cuéntale. ¿Saben lo que más me gusta mucho? Lo que más me impacta mucho es que cuántas veces Dios hace milagros en nuestra vida y no le contamos a nadie para que busquen a Dios, para que se aferren a Jesús, se aferren a la palabra. Ahí le dijo, ve y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios hoy contigo. Él estaba mandando a ser Jesucristo, lo estaba mandando a evangelizar ese pueblo de Gadara,
lo estaba mandando a predicar ese lugar. Por eso le habla y le dice, ve y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. ¿Cuánta gente hace Dios cosas en su vida y no se lo cuentan a nadie, quizás por miedo, por temor, por burla? Todo aquel que me negare delante de los hombres, yo también la negaré delante de mi Padre y de los ángeles de Dios, dice la palabra. Y todo el que me confesare delante de los hombres, yo también lo confesaré, dice la palabra, delante de nuestro papá. Hay que hablar, hay que predicar, hay que soltar la palabra, hablar en la palabra, hablar por la palabra y contar por nuestro testimonio lo que Dios hizo en nuestras vidas, pero que siempre sea la verdad, con el cinturón de la verdad, calzado a los pies del Evangelio, y tomad la espada, el escudo, la coraza y el yelmo. Hay que revestirnos de esa vestimenta sacerdotal como lo habla en la palabra. Hay que contar para que la gente verdaderamente pueda buscar a Dios de todo corazón. Me gusta mucho porque pasa algo parecido, pero ella no estaba endemoniada. Habla con la mujer samaritana, Jesús, porque entre judío y samaritano no se querían. Fue con un propósito especial Jesús a esa mujer. Porque Jesús, hablándole muy proféticamente, declarándose como el Mesías, ella deja todo lo que deja, los cántaros de agua en el pozo de Jacob donde estaba con Jesús, y ella fue a evangelizar Samaria. Ella fue a evangelizar esa región de Samaria. Le dice, encontré un hombre que me declaró todas las cosas que yo había hecho. Dice, este será el Mesías. Y la gente viene a Jesús, y la gente de Samaria, los samaritanos, hablan y dice, ya no creemos porque la mujer no lo había dicho, sino porque estamos viendo lo que él está haciendo. Y Jesús se queda 2 días enseñando, liberando, haciendo milagros en Samaria. El propósito que Dios tiene con nuestras vidas cuando hace algo, Dios está haciendo algo, Dios va a hacer un milagro, hace una restauración, hace un milagro, hace una sanidad, hace una liberación. Eso hay que impartirlo a las personas, para que esa persona pueda seguir teniendo fe, para que esa persona pueda seguir buscando de Dios, darle una palabra de aliento, darle una palabra de restauración a esas personas. Cuando hay que exhortar, hay que soltar la palabra, el que la quiera tomar, que la tome. Hay que ayudar a levantar a esas personas que están caídas. 7 veces cae el justo y 7 veces Dios lo levantará. Pero si no cayera, no sería justo, porque de esas caídas el Señor los hace fuerte, el Señor nos hace fuerte, y solamente cada circunstancia y cada cosa que vayan pasando en nuestras vidas va a ser para siempre fortalecernos en el Señor, para que siempre dependamos de Él y solamente de Él. Él es escudo alrededor nuestro, y dice la palabra de Dios que el mal no nos tocará, ni plaga tocará nuestra morada, pues a sus ángeles mandará cerca. Y hoy estoy declarando en el nombre de Jesús que hay ángeles cubriendo y guardándonos en el nombre poderoso de Jesús. Hacemos vallado de protección. ¿Saben qué dice la palabra? Que Dios buscaba a alguno que hiciera vallado y no lo halló. La importancia de cuando estamos orando, la importancia de cuando día a día oramos y meditamos su palabra. ¿Saben lo que hacía Job? Dice que Job se levantaba de mañana muy temprano y se apartaba lejos a levantar sacrificio y oración a Dios. ¿Y saben qué dijo Satanás? Que el Señor lo reprenda. ¿Cómo lo voy a tocar si tú lo tienes vallado? ¿Cómo lo voy a tocar? Le dijo, si tú lo tienes vallado. La importancia de la oración, de la búsqueda sincera de corazón. ¿Qué es lo que pasa cuando hacemos eso? Dios nos tiene vallado. Es imposible que ningún demonio pueda penetrar eso. Es imposible que el mismo Satanás pueda entrar, porque cuando Dios no tiene vallado, nada puede romper esa barrera, nada puede penetrar en ese vallado. ¿Por qué? Porque ese vallado del Altísimo es nuestra protección, es nuestra cobertura, que Dios nos promete, que Dios nos cubre y que Dios nos guarda. Pues a sus ángeles habla, que mandará
Estamos cubiertos. Solamente hay que creer en lo que dice la palabra. Solamente hay que buscarlo sincero y verdaderamente de corazón. El Señor está contigo como poderoso gigante. Nada ni nadie puede detenernos sin que Dios no lo permita. Y si pasan cosas, es necesario que pasen cosas muchas veces, porque esa tribulación, esa aflicción y eso malo que vamos a pasar se transforma en bendición para la gloria de Dios y para glorificar su nombre, para exaltar su nombre, porque vamos a dar testimonio de cuán grandes cosas ha hecho Dios en nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús, papá, a ti sea la gloria, Señor. Hay que hablar y predicar y soltar la palabra y hablar la verdad de la palabra. Contar cuán grandes cosas ha hecho Dios en nuestras vidas. Pero primeramente hay que fortalecernos en Dios. No porque leamos un versículo nos estamos fortaleciendo. Hay que escudriñar, hay que estudiar, hay que orar, hay que ayunar. Se tienen que congregar. Hay que congregarse, hay que adorar al Señor, hay que hacer las cosas como Jesús los manda. Guardar los mandamientos, porque eso sigue vigente. Eso está vigente y es ley que Dios escribió. Es ley que Jesucristo mismo cumplió. Guardar, si me amáis, dijo Jesús, guardad mis mandamientos. Hay que guardar y portarnos bien. Por eso no está hablando, le habla Jesús a Nicodemo, de volver a nacer, de ser diferente, despojarnos de esa mala naturaleza de vivir y que el Señor nos vaya ayudando y que Dios nos vaya moldeando día a día. Pero hay que buscar, hay que provocar, hay que agitar que algo suceda, que algo ocurra. Y ahí vendrá por añadidura lo que el Señor quiera añadir en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestros hijos. Todo va a ser para exaltar su nombre. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Y yo le doy gracias a Dios por todas las cosas que hizo en mi vida y que va a seguir haciendo en mi vida. Le doy gracias al Señor. Le doy gracias. Siempre soy una persona agradecida, aún teniendo y aún no teniendo. Aprendí a ser una persona agradecida. Soy una persona rica porque soy rico. Acá tengo mi mayor riqueza y tengo a Jesucristo, el amor de Él dentro de mi corazón. Hasta que verdaderamente no podía entender eso, los espíritus inmundos atormentan e influencian. Pero hasta que verdaderamente podemos entender el amor de Cristo, como Dios nos ama, y está escrito en Juan 3:16, y dice: porque de tal manera Dios amó al mundo, que envió a su unigénito Hijo, para que todos los que en Él creen, mas no se pierdan, mas tenga vida eterna. Está hablando en el Génesis capítulo 3, en el principio, cuando Dios le dijo al hombre y a la mujer que el día que comieran del fruto del árbol, ellos iban a morir. Ellos comieron, desobedecieron, pecaron, sus ojos fueron abiertos, se visten con hojas. Dios los saca del huerto, pero cuando Dios los saca del huerto, los viste de pieles. O sea, le está teniendo misericordia para que ellos no pasaran frío cuando lo están sacando. Está teniendo misericordia porque en vez de matarlo, los viste. Está teniendo misericordia. Su hermano Caín mata a su propio hermano Abel por envidia, por celo, porque la ofrenda de Abel fue agradable. Pero ¿saben por qué fue agradable la ofrenda de Abel? Porque lo ofrendó con un corazón sincero, con un corazón agradecido a Dios. Y su hermano tenía un corazón rencoroso, tenía un corazón lleno de envidia. ¿Y saben qué le pasó? Cayó maldición de Dios sobre su vida. Fue maldito por lo que él había hecho. Y hay personas que el día que no encontramos, que nos viven maldiciendo, nos viven odiando, nos viven deseando lo peor. Pero hoy sabe que quiero decirte en el nombre de Jesús, que todo eso que hacen
eso se convierte en bendición. Yo bendeciré a los que te bendigan, dice Dios, y maldeciré a los que te maldigan. Toda maldición se convierte en bendición en el nombre de Jesús. Toda bendición se va a convertir en bendición. Solamente hay que creer y tener un corazón generoso, un corazón bondadoso, un corazón alegre, despojarnos de todo lo que nos impide avanzar, despojarnos de toda traba, toda piedra de tropiezo. Hay que quitar ese obstáculo por la fe, hay que quitarlo y declarar la palabra, que todo será quitado en el nombre de Jesús. Yo no sé cuánto van a estar entendiendo esto, pero hoy yo quiero decirte en el nombre de Jesús que si crees, verás la gloria de Dios. Si crees, verás la gloria de Dios. Que Dios te bendiga, que Dios te cubra, que Dios te guarde en esta hermosa mañana, este hermoso jueves. Un día más, gracias a Dios, bendecido y en victoria. Que el Señor te cubra, que el Señor te guarde, que el Señor te proteja, tu casa, tu vida, tus proyectos, tu familia y todo lo que emprendas en el nombre de Jesús. Te saluda y te bendice tu amigo Héctor Rodas. Que el Señor te guarde.